Buenas tardes para todos. Como les había comentado, les quiero dejar un breve video sobre la aplicación del modelo de Porter o una aplicación del modelo de Porter. Para que tengan como referencia, esto igual lo trabajamos en la mayoría de las clases, pero de las últimas clases, pero de todas maneras quería dejarles esto como evidencia o como un elemento que los acompañe en la etapa final del estudio. Bien. Yo quiero comenzar, acá estoy compartiendo mi presentación. Quiero comenzar, bueno, como les decía, aplicando el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, que esto es un marco analítico para analizar, valga la redundancia, una industria o un sector. Este modelo se desarrolló para estudiar la situación competitiva dentro de una industria. Recuerden que para nosotros industria es sinónimo de sector. Y la situación competitiva de una industria es clave para determinar las posibilidades de sostener beneficios por parte de una o más empresas dentro de esa industria o sector. Y bien, como ustedes saben, nuestra lectura clave es comprender la estructura de un sector, es la lectura que hemos utilizado como base para esta discusión. Bien, yo quiero comenzar con un caso concreto, quiero comenzar trayendo a colación el caso del restaurante Boragó. Imagínense que tenemos un caso que nos presenta al restaurante chileno Boragó. Boragó es de los pocos, quizás el único restaurante chileno que está en la lista de los mejores 50 restaurantes del mundo, como ustedes ven acá. En el 2018 y en el 2021 repitió. Es un restaurante muy bueno, con un chef extraordinario llamado Rodolfo Guzmán, que presenta una propuesta culinaria muy particular, con ingredientes típicos de Chile, productos nativos, etcétera, y se ha convertido en todo un restaurante muy reconocido. Bueno, tanto es así que en varias oportunidades ha ganado premios y ha estado dentro de estos rankings. Entonces, imagínense que nos presentan el caso de Boragó. Ahora, nosotros queremos evaluar la industria donde participa Boragó, donde hace vida este restaurante. Entonces, aplicamos el modelo de Porter. Lo primero que hacemos es decir, bueno, para entender esa industria debemos aplicar el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, y solo al final podemos ir al restaurante como individualidad, pero lo que nos interesa o para lo que sirve el modelo de Porter es para estudiar la industria como tal. Entonces nosotros vamos a aplicar el modelo de Porter a la industria de restaurantes en Santiago, por ejemplo, en Santiago de Chile, la industria gastronómica, en particular la industria de restaurantes en Santiago de Chile. Ese va a ser nuestro objeto de análisis. Boragó es una de las empresas que opera en esa industria, pero nos interesa entender a la industria como un todo. Una vez que entendemos eso, entonces pasamos a ver el marco analítico de las 5 fuerzas de Michael Porter, ¿verdad? Como ustedes saben y nos dice la lectura, estas son las 5 fuerzas de Porter: amenaza de nuevos participantes o de nuevos entrantes, poder de proveedores, poder de compradores, amenaza de sustitutos, y en el centro tenemos a la rivalidad entre los competidores de la industria que estamos analizando. Como dijimos entonces, nosotros vamos a analizar la industria gastronómica de Santiago, en particular la industria de restaurantes en Santiago. Y como ustedes saben, la oferta gastronómica es muy amplia, hay muchos restaurantes que compiten en la industria de restaurantes de Santiago, hay muchas opciones, pero nosotros vamos entonces a estudiar esa industria para luego concluir acerca de el papel de Boragó, qué hace Boragó dentro de esa industria para ser una empresa destacada. Bien, nosotros entonces, lo que yo les voy a proponer es, yo voy a empezar por la amenaza de nuevos participantes, por la caja de arriba, y voy a ir como indica la flecha en sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, voy a comenzar analizando la amenaza de nuevos participantes o de nuevos entrantes, luego voy a analizar el poder de los proveedores, luego voy a analizar la amenaza de sustitutos, después vamos a analizar el poder de los compradores, y finalmente vamos a ir al centro a evaluar la rivalidad entre los competidores o entre los participantes de esta industria, y vamos a tener una conclusión final. La idea es tener una conclusión por fuerza, por cada una de las fuerzas.
donde determinemos si la amenaza o el poder que estamos evaluando es alto o bajo, y después vamos a evaluar el grado de rivalidad, donde también vamos a concluir en si ese grado de rivalidad es alto o bajo, y dada la suma de todas ese análisis que hemos realizado previamente, vamos a tener una conclusión sobre la rentabilidad esperada de la industria como un todo, y solo al final entonces vamos a referir el caso de la empresa que estamos observando, la empresa cuyo caso se nos presenta. Muy bien, entonces quiero hacer esto breve para no quitarles mucho tiempo. Entonces, como ustedes ven acá, el procedimiento, análisis de los elementos que destacan en cada fuerza. Es importante para efectos del análisis utilizar los elementos que la teoría señala dentro de cada fuerza. Eso es clave a la hora de realizar este análisis y, por supuesto, responder las preguntas, si es que hubiera preguntas sobre esto en nuestra prueba solemne. Lo segundo es llegar a una conclusión a partir del análisis de los elementos que destacan en cada una de esas fuerzas, llegar a una conclusión acerca del grado de amenaza o poder relativo de que estemos evaluando, en particular decir si eso es alto o bajo, y después de tener, como dijimos, la suma de las conclusiones por fuerza, vamos a tener una conclusión general sobre la rentabilidad esperada del sector o de la industria, que en nuestro caso es la industria de restaurantes en Santiago, y vamos a evaluar si esa rentabilidad esperada es alta o baja. Bien, vamos a comenzar por la fuerza número 1, amenaza de nuevos participantes o amenaza de nuevos entrantes. En esta fuerza es donde me quiero detener un poco más, porque esta fuerza es clave en el análisis de Porter. Acá, como ustedes han estudiado, la teoría nos dice que hay básicamente dos factores claves que explican la existencia de amenaza, de una alta amenaza de nuevos participantes o de una baja amenaza de nuevos participantes. Y esos dos factores claves son, por una parte, las barreras a la entrada, que significa aquellos elementos que dificultan la entrada al mercado. Obviamente, ¿verdad? En la medida en que hayan elementos que dificulten la entrada de nuevos participantes, va a haber una menor amenaza de que entren esos nuevos participantes. Por lo tanto, es importante evaluar los distintos tipos de barrera a la entrada que hay. Y el segundo factor clave que nos señala la teoría es la reacción de los competidores existentes. Para sintetizar, la reacción de los competidores existentes se resume en la mayoría de los casos en la capacidad que tienen los competidores existentes, por ejemplo, cuando ven que una nueva empresa va a entrar al mercado, si ellos pueden bajar el precio, bajar los precios de manera importante, buscando desincentivar, buscando que el entrante, quien desea entrar al mercado, observe unos precios bajos y desista de entrar. A mí me gusta señalar un caso histórico que ocurrió en Chile hace varios años. Hace varios años, la única empresa que servía el mercado de transporte aéreo entre Santiago de Chile y la ciudad de Córdoba en Argentina era LAN, cuando entonces no se había fusionado todavía con TAM de Brasil, y por lo tanto todavía se llamaba solo LAN. Esa era la única empresa, y un ticket aéreo en ese momento entre Santiago de Chile y Córdoba en Argentina, ida y vuelta, costaba alrededor de 250.000 pesos en promedio, más o menos. Una otra empresa llamada PAL Airlines, chilena, evaluó eso, observó ese precio y pensó que era atractivo ese mercado, que le interesaba entrar a servir el mercado de transporte aéreo entre Santiago de Chile y Córdoba en Argentina. Esta empresa hizo toda una inversión en infraestructura y en publicidad para atender ese segmento. ¿Y qué ocurrió? Pocos días antes de que iniciara operaciones PAL para cubrir esa ruta, LAN bajó el precio de 250.000 pesos a aproximadamente 47.000 pesos el ticket. Imagínense, de 250.000 a 47.000 pesos. ¿Qué ocurrió? Que cuando PAL vio esa reducción drástica del precio, dijo, con ese precio yo no puedo competir, y desistió de entrar a servir ese tramo aéreo, ese mercado aéreo entre Santiago de Chile y Córdoba en Argentina. Por supuesto que esta empresa alegó, introdujo un reclamo ante la Fiscalía Nacional Económica, acusando a LAN de usar una práctica anticompetitiva, en particular de ofrecer un ticket aéreo cuyo precio estaría por debajo del costo de servir ese tramo. La Fiscalía Nacional Económica investigó y encontró que no ocurría eso, que LAN
no estaba cobrando un ticket aéreo por debajo del costo, lo cual se llama dumping y es penalizado por las instituciones que defienden la competencia. En este caso no se encontró evidencia de eso. LAN pudo demostrar que sus costos eran relativamente bajos cuando se observaban en conjunto y por lo tanto ese era un precio perfectamente posible dentro de una estrategia de competencia y no fue penalizada. Lo cierto fue que esa agresividad en bajar el precio como lo hizo impidió la entrada de un nuevo competidor a ese segmento del mercado. Entonces, fíjense, a eso nos referimos cuando hablamos de reacción de los competidores existentes. Y es importante, importantísimo evaluar los 7 tipos de barreras a la entrada que nos presenta la lectura. Yo no voy a entrar en detalle, yo estoy suponiendo que ustedes han estudiado, han leído, han comprendido y además discutimos en clase cada uno de estos conceptos. Yo simplemente voy a utilizar estos elementos para analizar, aplicarlos al caso que nosotros estamos evaluando. En ese sentido, yo voy a suponer, dada mi análisis, mi conclusión es que en el caso de la industria de restaurantes en Santiago de Chile, y si pensamos en la etapa previa a la pandemia, las dos principales barreras a la entrada que yo observo son, uno, tamaño de la inversión requerida, porque si pensamos antes de la pandemia, para iniciar un restaurante había que hacer una inversión relativamente grande, había que arrendar un local o comprar un local y acondicionar un espacio relativamente grande o un espacio que permitiese recibir clientes dentro del restaurante y eso implicaba una serie también de infraestructura, ¿verdad? Una infraestructura de atención a los clientes, a los comensales e implicaba también una inversión en equipos, los equipos que debía utilizar un restaurante, aparte de que para muchos restaurantes esa inversión era importante porque las características de esa inversión eran lo que permitía ofrecer una experiencia importante o relevante a los comensales, a los clientes, y por lo tanto era lo que permitía atraer clientes. Entonces, había un tamaño de inversión requerida relativamente alto antes de la pandemia. Y eso podemos ubicarlo como una de las barreras, o quizá la barrera a la entrada que destaca dentro de los 7 tipos de barrera a la entrada que nos presenta la teoría. Las demás, no hay economías de escala relevantes en la industria de restaurantes, ¿verdad? Por eso proliferan restaurantes. Si hubiese economías de escala, hubiese solo un restaurante o pocos restaurantes muy grandes. Efectivamente, no hay economías de escala del lado de la demanda relevantes, hay bajos costos de cambio de proveedor, y así destaca entonces el tamaño de la inversión requerida. Y la segunda barrera a la entrada que yo observo cuando analizo la industria de restaurantes es las ventajas, algunas ventajas independientes del tamaño, en particular la localización. Pensemos en que en la etapa previa a la pandemia, dónde estaba ubicado, dónde estaba localizado un restaurante era una variable clave para competir, porque la ubicación, de la ubicación dependía en buena medida la posibilidad de atraer clientes, de atraer demanda. Entonces esas son las dos principales barreras a la entrada que yo observo. Pero ¿qué ocurre? Con la pandemia hay unos cambios relevantes en el modelo de negocios de los restaurantes. Uno es, como todos sabemos, la consolidación del delivery, ¿verdad? Ya mucha gente, y probablemente esto va a sobrevivir más allá de la pandemia. Si la pandemia cesa hoy, igual el delivery va a seguir ocupando va a seguir teniendo un peso importante en la industria de los restaurantes. Y lo segundo es el surgimiento de lo que se llaman las cocinas fantasmas, que como ustedes pueden ver acá, esto es una noticia que apareció justo ayer, como si hubiese sido construida para nosotros, para nuestro curso, que donde nos explica qué es y cómo funciona una cocina fantasma, que en inglés se denominan dark kitchen, y son cocinas donde solo se prepara comida para la entrega a domicilio, sin área de comedor, y este sistema, como nos dice la noticia, permite expandir o crear un negocio culinario sin tener que disponer de un espacio de atención al cliente y de toda la infraestructura en la que debíamos invertir antes. Por lo tanto, la existencia o la introducción de este nuevo modelo de negocio donde una cocina, donde el eje del restaurante sería una cocina que puede estar ubicada en una zona de la ciudad donde el arriendo sea relativamente barato. No es como antes, que la cocina estaba adherida al restaurante y la localización era un factor clave y por lo tanto la cocina debía estar allí y por lo tanto el costo de arriendo o de compra de ese espacio era relativamente alto. Eso no ocurre hoy día. Entonces mi conclusión es que
estos cambios que ha habido en la industria, de modelo de negocio en la industria gastronómica, hacen que han derrumbado las principales barreras a la entrada que existían en la industria de los restaurantes y por lo tanto hoy la amenaza de nuevos participantes es bastante alta. Es muy fácil y lo vemos con la proliferación, y si a esto le unimos además todo el desarrollo del delivery, las plataformas de delivery, efectivamente hoy es muy fácil iniciar un nuevo restaurante y entrar a competir en esa industria. Entonces, conclusión 1, amenaza de nuevos participantes altas. Poder de proveedores. ¿Quiénes son los principales proveedores de la industria de restaurantes en Santiago? Bueno, los chefs, ¿verdad? Que son las personas que dirigen la cocina y que crean las recetas. Otros empleados, garzones, vigilantes, limpiadores, etcétera. Proveedores de alimentos, dueños de locales para arriendo, etcétera. Si uno piensa en todos estos, en general, recordemos los elementos que nos habla la lectura sobre que determinan desde el punto de vista de la lectura el poder de los proveedores, y básicamente es un tema de tamaño relativo, por una parte, y de sustituibilidad. Por ejemplo, si yo soy un restaurante y yo le compro alimentos crudos para ser procesados, si hay un solo proveedor de alimentos, obviamente él va a tener mucho poder sobre mí porque yo no puedo elegir entre varios, yo no puedo sustituir a ese proveedor, pero si hay muchos proveedores, entonces yo como restaurante, yo puedo sustituir a ese proveedor y por lo tanto su poder baja. Mi conclusión sobre esta fuerza es que que los dueños de locales para arriendo podían tener un poder importante antes en el modelo de negocio previo, pero que como vimos con los cambios hacia el delivery y la introducción de cocinas fantasmas, el poder de ellos ha bajado porque realmente la localización no es un tema y por lo tanto yo puedo arrendar en sitios donde haya alta oferta de locales para arriendo y por lo tanto los costos sean bajos. Y quizá el otro elemento que podría tener un poder relativamente alto acá son los chefs, ¿verdad? Como el chef de Boragó, que es uno y es el que se ganan los premios. Pero, como vamos a ver, esto lo han resuelto muchos restaurantes importantes que tienen grandes chefs integrándose verticalmente, o sea, el chef es dueño del restaurante. Entonces, si suponemos que ese es el nuevo modelo de negocio de los restaurantes exitosos que tienen un gran chef, entonces podemos concluir que en general el poder de los proveedores es bajo porque hay muchos proveedores, hay muchos proveedores de los distintos elementos que necesita un restaurante y por lo tanto un restaurante puede sustituir entre ellos, entre muchas opciones, lo que hace que el poder de cada una de esas opciones vistas individualmente sea relativamente bajo. Entonces nuestra primera conclusión, en general, salvo el caso de los chefs muy destacados, el poder de los proveedores es bajo, pero como vimos podemos sujetar esa conclusión porque se tienden a integrar cuando el chef es muy importante en un restaurante, él es el dueño del restaurante. La siguiente fuerza que vamos a analizar es la amenaza de sustitutos. ¿Quiénes son los principales sustitutos de los restaurantes, de ir a comer, de pedir comida de un restaurante? Bueno, el principal es cocinar en casa, ¿verdad? Esa es la principal y está muy a mano, es muy fácil para una persona o una familia sustituir la comida comprada en un restaurante por cocinar en casa, en promedio, en general. Puede haber casos particulares, pero en general es muy sencillo porque podemos cocinar en casa. También podemos comprar productos congelados o listos para servir, que hay una oferta importante hoy en día. Y también existen tecnologías como lo que se llama la Thermomix, que acá les voy a mostrar. Es un aparato como este, en el cual uno coloca los ingredientes, él viene con unas recetas, se programa y él procesa los ingredientes y los transforma en una comida disponible a la hora en que se determinó en la programación. Entonces, dado que existen sustitutos a mano para las personas que desean comer en un restaurante, existen unos sustitutos a mano, podemos concluir que la amenaza de sustitutos es alta. Eso significa que si los restaurantes suben mucho el precio, yo puedo fácilmente sustituirlos cocinando en mi casa o adhiriendo a alguna de las opciones que comentamos acá. Y luego analizamos el poder de los compradores. ¿Quiénes son los principales compradores de restaurantes? Bueno, uno, las personas o familias. Y dos, es importante incluir esto, los canales. Los compradores no son solo el comprador final, sino también los intermediarios.
en este caso, los canales, que hoy día existen unos canales muy importantes que son las plataformas de delivery. Uno podría pensar en que estas plataformas le compran la comida al restaurante a un precio y nos las venden a nosotros como clientes a un precio, añadiéndole alguna ganancia, añadiéndole un extra de precio. Por lo tanto, ellos son un canal. Las familias tenemos poco poder porque somos muchas, por lo tanto el restaurante no tiene que vendernos a una familia, puede elegir entre muchas familias. Por lo tanto, dado que las personas o familias que deseamos comer en restaurante somos muchas, nosotros individualmente, cada uno de nosotros tiene un poco poder de comprador sobre un restaurante. Es cierto que nosotros podemos sustituir a los restaurantes, pero al mismo tiempo es cierto que también somos muchos y las plataformas de delivery ampliaron el mercado de los restaurantes. Por lo tanto, podemos pensar en que las familias o personas como compradores tienen un poder relativamente bajo en esta industria, si lo pensamos desde el punto de vista individual. Si lo pensamos como grupo, el poder es alto, ¿verdad? Porque como grupos, si actuamos como grupos, podemos sustituir a los restaurantes. Entonces, yo aquí quiero hacer énfasis en lo que destaca, que es, a pesar de que pueda ser intermedia o pueda haber una mezcla de posibilidades cuando hablamos del poder relativo de los compradores personales, pero sí quiero insistir en el poder de los canales. Los canales sí tienen, dada la amplia variedad de opciones de consumo y de demanda que pueden ofrecerle ellos a los restaurantes, ellos tienen un poder de compradores significativamente alto. Y eso para mí predomina en esta industria. Entonces, la conclusión es que el poder de los canales es alto en particular y el poder del resto de los compradores es, digamos que medio. Conclusión, podemos decir que ese poder relativo es alto, dada la existencia de estas plataformas que le ofrecen a los restaurantes una alta variedad o una posibilidad de llegar a gran demanda sin tener que satisfacer esa demanda directamente. Y la rivalidad al interior de la industria es alta. Hay muchas que nos dice la teoría. La teoría nos dice que la rivalidad depende de, uno, del grado de diferenciación. Si observamos la industria gastronómica como un todo, como los miles de opciones de restaurante que existen en Santiago, la diferenciación desde ese punto de vista, desde el punto de vista del bosque, es baja. Hay muchos restaurantes y ellos compiten, por eso uno ve promociones a través de las plataformas de delivery a menudo, muchas promociones, porque ellos compiten, hay una alta rivalidad al interior de esa industria y hay en promedio una diferenciación relativamente baja con determinadas excepciones. Entonces, conclusión de esa fuerza es alta, perdón, y nosotros tenemos entonces que pasar, antes de finalizar, por una conclusión general. La conclusión general es que las posibilidades, que dado lo que vimos antes, una alta amenaza de nuevos participantes, el poder de proveedores es relativamente bajo, pero hay una alta amenaza de sustitutos y un poder de compradores relativamente alto, más al final una alta rivalidad entre los competidores de esa industria, entre los muchos restaurantes que operan en la industria gastronómica en Santiago, compiten en precios de manera muy pronunciada. Podemos concluir entonces que las posibilidades de obtener beneficios en esta industria son bajas, y empresas como Boragó, que logran altas rentabilidades, lo hacen con base en alta diferenciación, alta calidad, obtención de premios o lugares destacados en rankings reconocidos y chefs muy reconocidos que tienden a ser dueños del restaurante, como el caso de Rodolfo Guzmán y Boragó. Bueno, esto ha sido una pintura muy rápida de aplicación del modelo de las 5 fuerzas de Porter, pero espero que les sea útil y que sea un elemento clave en el aterrizaje de su estudio de cara a nuestra solemne número 1. Bien, entonces con esto me despido. Muchas gracias por su atención y espero que les sea útil esta clase virtual que les dejo acá para ustedes. Hasta luego.